Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí y que aunque cuesta estas horas recién comidos, pero bueno, que sepáis que nos hace mucha ilusión presentaros el resultado y el proceso, ¿no?, de este proyecto que, bueno, podríamos decir que ha sido ambicioso. Bueno, pues como veis, nuestro proyecto se llama Barrios Reverdes y bueno, el nombre nace queriendo ser un juego de palabras entre bueno, lo hacemos en Polígono Sur, este proyecto, y bueno, un barrio reverde, y de verde, bueno, pues del verde pues, de las plantas, ¿no?, lo que relacionamos normalmente con lo ecológico y tal, y de rebelde, que incluso los andaluces, cuando decís reverdes, como que suena rebelde a nuestro rebelde. Bueno, eso, que lo sepáis. Y bueno, en primer lugar, ¿quiénes somos nosotros? Bueno, pues nosotros nos conocimos a través de la residencia Flora Tristán todos. Y sociología y bueno, mi beca de colaboración en la residencia es en Radio Abierta Sevilla. Hola, buenas tardes. Yo soy Manuel Bermúdez Heredia, soy vecino del Polígono Sur y además voluntario. He creado huertos ecológicos en el Polígono del Sur y aquí las compañeras me invitaron a hacer un proyecto con ellas y me convencieron y accedí a hacerlo, en el cual he aprendido mucho y he disfrutado mucho con este proyecto, porque fue un proyecto que yo nunca había pensado que tuviese tanta responsabilidad, tanto sacrificio y tantas cosas. El poder colaborar con los colegios y pidiendo información a los colegios si nos podían aceptar hacer el proyecto con nosotros y tener que buscar materiales, queriendo hacerlo reciclando corcho o planchas de cartón de embalajes de frigoríficos o cosas así grandes y no había. No me corte, coño. Ya ves. Y esto, he estado con ella trabajando y he quedado bastante satisfecho. Además, yo he hecho huertos en todos los colegios ecológicos del barrio del Polígono Sur. Y hoy día me siento muy orgulloso de colaborar con Flora Tristán. Me se saltan las lágrimas porque yo soy muy corto. Pero sí que es verdad que estoy aprendiendo bastante al lado de ella. Entonces, con esto de este proyecto, de tener que buscar materiales, porque lo que ha dicho aquí ella, que la subvención no llegaba, no teníamos dinero para empezar, no sabíamos de qué forma buscar materiales, empezamos buscando cartones que fuesen de medida de los murales, queriendo coger los espardales de los roperos, pesaba mucho, no teníamos sitio donde trasladarlo. Una vecina mía entonces nos ofreció su coche, porque eso luego. Bueno. Estaba nervioso por hablar, porque no quería, y mira la que está dando. Bueno, yo me llamo Andrea, soy de Chiclana, Cádiz, pero estoy estudiando Ingeniería Agrícola en la Universidad de Sevilla y he estado, 2 años trabajando en la Flora Tristán y, como han dicho ellos, pues allí nos conocimos. Bueno, yo soy Alba, buenas tardes, soy de Burgos. De ahí también porque el proyecto se llama Barrios Reverdes, ¿no? Porque decíamos Antonia y yo, madre mía, rebeldes no suena aquí por ningún lado, ¿no? Y bueno, estoy estudiando trabajo social y ahora mismo tengo una beca de formación en la Flora Tristán de la UPO. Buenas tardes,
Mi nombre es Marta y estoy en tercero de Sociología en la Universidad Pablo de Olavide y bueno, acabé en este proyecto con estas compañeras, con las que se han convertido mis compañeras durante un montón de meses a través de otros compañeros que están por allí por el fondo y nada, maravillosa la experiencia. Bueno, pues voy a empezar un poquillo yo. La idea parte, bueno, os preguntaréis cómo nace el proyecto, ¿no? Nosotras nos unió un poco la idea de que queríamos hacer un proyecto relacionado con el ecologismo, ¿no? Con la concienciación, la información, porque en el barrio veíamos una necesidad. Entonces, creo que fue por junio, julio, una cosilla así, del año pasado, Mari Carmen nos pasó la convocatoria de los proyectos Atalaya, de Arte y Compromiso y demás. Y bueno, nos juntamos, pues Marta vino por un compañero, nosotras nos conocíamos de la residencia, Manuel había estado colaborando con nosotros en el huerto que tenemos en la azotea y bueno, nos juntamos queriendo hacer algo sobre ecología y bueno, en un primer momento surgían un montón de cosas, porque bueno, la crisis ambiental que tenemos encima es bastante potente y entonces son muchos los puntos que toca, ¿no? Alimentación, enfermedades, sistema de contaminación, bueno. Entonces decidimos hacerlo sobre el uso desmedido del plástico. Viene a colación también porque Manuel y yo estuvimos haciendo, bueno, hemos hecho talleres de cómo hacer macetas a través de botellas de plástico y demás. Entonces, un poco con todo eso se nos ocurrió la idea de hacer murales a través de envases y demás, ¿no? Uno de los puntos que hemos tenido súper interiorizados es que nosotras creemos que reciclar ya, digamos, que no sirve para mucho. Entonces, la idea del proyecto es intentar reutilizar y, sobre todo, reducir. Han sido las dos R's que hemos tenido muy en cuenta. Es verdad que reciclaje ha salido porque, al final, bueno, los colegios con los que hemos trabajado y los institutos lo trabajan mucho, se lleva trabajando desde hace tiempo. Pero entendemos que eso ya no es suficiente, hay que hacer más cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo hemos focalizado también en rediseñar, en reducir, reutilizar, reparar, renovar, recuperar, bueno, un poco todas estas R, ¿no? También, hablando entre nosotras, nos parecía que creemos que a través de la curiosidad, el aprendizaje que hemos tenido ha sido bestial. Nosotras, por lo que hablábamos y demás, creemos que es que casi hemos aprendido nosotras más que lo que hemos podido sembrar en otra gente y eso ha sido muy enriquecedor. Y creo que hemos logrado entender, después de discusiones que no sé si os acordáis, que era, bueno, los diseños se los llevamos ya elegidos, 3 diseños y que elijan, que los generen ellos, pero vamos mal de tiempo y al final decidimos que fuese participativo, que fuese realmente creativo y lo que hemos conseguido es darnos cuenta de que al final lo que importa ha sido todo el proceso y todo el trabajo que ha llevado y bueno, no tanto el resultado, que al final, bueno, valorar ya vosotros si es bonito o feo, pero a nosotros nos encanta. Habrá cosas que os digamos, mira, esto es espectacular, y hay otras que, bueno, pero están bien también. Así que bueno, y simplemente decir, ya vamos a entrar un poco más en detalle del proyecto, lo hemos hecho en centros educativos, fundamentalmente, y digamos como colofón hicimos unas jornadas ecológicas, pero bueno, ya las explicamos más adelante. Vale, pues yo voy a dar respuesta a las primeras... Bueno, no, perdón, me he adelantado. Para ponernos en situación antes os voy a contar las partes que forman el proyecto, porque son varias. Y así no os perdéis a la hora de que os vayamos explicando todo. La primera parte es la organización, obviamente, que esa va a ser lo que os vamos a contar. Luego tenemos los talleres y por último una exposición y unas jornadas que se convertirán en las primeras jornadas ecológicas de Polígono Sur. Bueno, ahora sí,
tras las primeras reuniones y las primeras contactaciones y decisiones que tomamos, pues os voy a contar un poco cómo es el inicio de este proyecto. Bueno, nosotros teníamos claro que queríamos hacer este proyecto en centros educativos, pero claro, no sé si sabéis que en Polígono Sur hay un montón. Entonces, claro, ¿cuáles escogemos ahora? Entonces, una de las cribas que podíamos utilizar era aquellos que tengan huerto urbano. Pero claro, decimos, y los que no se merecen igual esta oportunidad de ofrecérselo. Así que, bueno, pues decimos que os vamos a ofrecer a todos y también nos parece súper interesante la oportunidad de poder trabajar con personas de diferentes edades, tanto en colegios de educación primaria, secundaria y pasando por el centro de adultos, que hoy nos acompañan 4 compañeras que estuvieron en esos talleres. Luego tenemos qué contenido queremos que tengan los talleres. Pues bien, el fruto que queríamos sacar de esos talleres eran los murales creados con productos reciclados, especialmente plástico. Pero claro, iba a ser un poco vacío llegar allí y decir, bueno, pues vamos a hacer unos murales. Así que decidimos dividirlos en 2 partes, una donde se dé una información y un acercamiento al tema con el problema climático que tenemos, y una segunda con la creación del mural, y a la vez que esta información que damos al principio sirva de inspiración a la hora de crear los murales. Otra pregunta es, ¿cómo conseguiremos materiales reciclados? Porque claro, son muchos talleres, entonces tenemos una idea inicial y es llevar a los centros unas cajas y que los alumnos y alumnas de esos centros, cuando desayunen o cualquier cosa, que vayan echando los residuos ahí y después usarlos. ¿Qué pasa? Que al final se nos echa un poco el tiempo encima y aparte con temas que ahora os contaremos más adelante, que van surgiendo problemas, pues no llevamos eso a cabo, sobre todo al principio. Entonces, la Ecoflora, desde la residencia Tristán, organizó una campaña de recogida de envases y ahí obtenemos, la mayoría de los envases que vamos a utilizar después. Pero sí que es cierto que conforme va avanzando el proyecto, los últimos colegios sí que hacen sus propias campañas de recogida de envases, los que nos llena de orgullo y satisfacción decirlo, porque es súper positivo. Y luego, Manuel nos va a contar, ahora sí, explayadamente, de qué material serán los soportes en los que hacemos los murales, ¿verdad, Manuel? Vale, de acuerdo. Bueno, pues los murales que nosotros pensábamos hacer primeramente, pensábamos en cartones de embalaje de una dimensión que fuera adecuada a los murales que íbamos a hacer. Pero veíamos que no los encontrábamos por ningún lado, pedíamos a los grandes almacenes, tampoco nos los daban, y entonces optamos por los paneles de muebles, de ropero y de muebles grandes que pudiéramos utilizarlos. Pero ¿qué pasa? Que ahora, a la hora de trasladar eso de un sitio a otro, era demasiado pesado, demasiado grande, no teníamos vehículos, y entonces optamos por mandar a pedir a Barcelona unos murales de cartón, que nos costó el dinero, y los mandamos a pedir. Cuando llegaron, una vecina nuestra, porque nosotros los coches que tienen ella son pequeños, en un coche grande nos lo tuvimos que traer arriba en el techo con las manos afuera y sacado el cuerpo por fuera, aguantando hasta la Flora Tristán, porque no podíamos, del peso que tenía un paquete grande de cartones y además de unas dimensiones bastante grandes, pues no podíamos trasladarlo a la Flora Tristán. Y así fue el comienzo de todo esto. Y gracias a Dios pues lo hemos completado y estamos orgullosos de ello. Sigue, ¿no? Y la imagen está de nosotras transportando 10 paneles de cartón de dimensiones incalculables, con nosotros haciendo una cosa ilegal, que era subirlo en el techo jugándonos la vida, pues estaba la policía al lado. O sea que, pues eso. Pero bueno, nos rimos un montón. Bueno, ¿y dónde haremos la exposición? Como os he comentado, se hacen los talleres y después esto se expone para acercar este producto al barrio.
Entonces, tenemos dos opciones, la residencia Flora Tristán y luego la factoría cultural. Nuestra primera opción, y lo que nos gustaría y que al final sucedió, fue la factoría cultural. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque es un centro que se acaba de abrir y es del barrio, entonces pues para apoyarlo también y para hacer ese espacio, pues eso del barrio, que al final es para lo que se creó. Y bueno, ¿en qué consistirá la exposición? Pues en la exposición obviamente estarán los murales para que la gente los vea. Y luego también queríamos darle más contenido y esto lo hicimos pues con la creación de un taller, igual que lo habíamos hecho en los centros, y lo hicimos haciendo macetas con botellas de plástico, que después lo explicaremos más a fondo. Luego hicimos un coloquio con una invitada súper especial, que ahora después os diremos también quién es. Y por último tuvimos un aperitivo, para quien se quedase para el final, ecológico, que no usaba ni plástico y encima lo hacía todo con productos de temporada. Así que muy bien. Y bueno, ahora mi compañera Alba os va a explicar por qué decidimos hacerlo en Polígono Sur. Bueno, fundamentalmente lo hicimos en Polígono Sur porque, bueno, allí 4 personas de aquí vivimos allí. Tanto Antonia como Andrea como yo vivimos en la Flora y claro, la Flora fue un poco el centro que nos unió a todas, o sea, es como el denominador común que teníamos. Además, lo comentaba un poquito antes, que veíamos que en el barrio sí que es verdad que hay algunos proyectos muy interesantes, pero como que veíamos que hacía falta ese... Así como el feminismo se trabaja bastante más transversal, veíamos que el ecologismo no. Además, en un barrio que si ya el problema del plástico es preocupante a nivel mundial, allí sobre todo más. ¿Por qué? Porque hacen falta muchas papeleras, muchos contenedores y luego también falla un poco la falta de conciencia, ¿no? Es muy habitual que la gente tire los plásticos y demás al suelo. Entonces, bueno, pues veíamos que era un problema muy visible y que al final se trabaja muy bien pues desde edades más tempranas o desde los institutos, ¿no? Poquito a poco. Eso por un lado, ¿no? También, bueno, la vinculación que tenemos con el barrio es clara, ¿no? De intentar querer hacer algo allí, mejorarlo de la mejor manera que podamos. Manuel lleva un montón de años trabajando para que mejoren las condiciones de la gente que vive allí. Y sobre todo también porque al final en una crisis como esta, en la que bueno, Polígono Sur es un barrio de los más desiguales, de hecho tiene tasas de pobreza a nivel de España y demás, bueno, una serie de problemáticas sociales. Entonces, en un contexto donde los recursos empiecen a fallar y demás, esas desigualdades se van a ver aumentadas. Entonces, veíamos necesario también agendar, ¿no?, este tema y que se tenga en cuenta, porque si no se hace con un reparto real, con una democratización, ¿no?, de estos recursos y demás, las condiciones van a empeorar, porque los recursos, bueno, pues van a ser menores. Entonces le dábamos todo el rato esta vuelta, ¿no? Además también, pues yo qué sé, posibles enfermedades que van surgiendo, etcétera. Y al final entendíamos pues que en la manera que nosotras podíamos contribuir, dando talleres de una forma también dinámica y luego ejerciendo, ¿no?, o digamos, todo ese contenido que nosotras dimos, cómo la gente, a través de arte y de la creación, lo ponía en valor y lo visibilizaba. Entonces eso era espectacular, ¿no?, lo que salía de ahí. Y bueno, ha sido un poco darle vueltas todo el rato a esas ideas, pero sobre todo mejorar, pues bueno, en nuestra medida la calidad de vida y sobre todo concienciar, ¿no?, de esa problemática. Ya digo que en Polígono Sur es un poquito aumenta, pero que es una problemática de conjunto, o sea, no es que en Polígono Sur en concreto se dé más, ¿no? Pero bueno, un poco esos son los motivos por lo que decidimos hacerlo allí. Bueno, y las facilidades que tenemos, porque al final Marta ha estado trabajando en el Andalucía con temas de contra el maltrato a animales y demás.
Antonia y yo hemos estado en Radio Abierta Sevilla como becarias, Andrea ha estado, por ejemplo, de becaria en uno de los colegios del Fray, y bueno, Manuel, pues es que Manuel ya es un líder vecinal o algo así, ¿no? Ya no sé, un referente. Ha montado un montón de coles, le conoce muchísima gente en el barrio. Entonces, bueno, pues esas han sido los motivos que nos han animado a ello. Bueno, la planificación y el tema de poner el calendario, la verdad es que fue algo que tuvimos que hacer desde el principio y fue prácticamente las dos cosas simultáneas. Teníamos que tener en cuenta, uno, que la disponibilidad de cada uno era diferente. Yo, por ejemplo, bueno, todos teníamos el tema de la universidad, teníamos también trabajos aparte y luego encima estábamos coordinados con 5 colegios, 5 centros. O sea, ponte en contacto con ellos, a ver la disponibilidad de que ellos tienen, porque no solo van a estar con nosotros si se apuntan, sino que también estaban trabajando el 25N, que hacen, digamos, una acción grande en el barrio. Antes de que nosotros fuéramos allí también estaban trabajando, o sea, tenían que tener disponibilidad para que nosotros fuéramos, porque claramente era todo en horario escolar. Entonces, primero intentamos ponernos con ellos de acuerdo, de forma así más como telemática, por correo más formal, pero nos dimos cuenta de que no funcionaba y que teníamos que hacerlo de forma más personal. Entonces, bueno, al final conseguimos que 5 centros se apuntaran. La idea era trabajar con 2 centros a la semana e intentar que en 2 o 3 semanitas estuviera todo ya, digamos, hecho. ¿Qué problema tuvimos? Eso, que desde el principio ya teníamos que tener la fecha para poder cuadrarlo. Un día antes de que empezáramos la primera jornada, todavía no teníamos el dinero. Ya teníamos todo planificado, con todos los centros los teníamos hablado, pero no teníamos el dinero y no teníamos ningún material. Pero bueno, al final lo conseguimos. Daidí nos hizo el favor y pudimos poner el proyecto adelante. Y luego, pues esto. Luego, por otra parte, pon ya el tema de los talleres. Queríamos empezar, como ha dicho Alba, queríamos empezar no solo poner el tema del arte, sino también poner en situación a los niños, ¿no? ¿Cómo empezamos? Que fue una idea que tuvo Alba y la verdad es que estuvo bastante bien, de como que allí tienen el concepto de que su casa es el barrio. Ellos ¿dónde viven? Ellos viven en Polígono Sur, pero no solo viven en Polígono Sur, sino Polígono Sur está en Sevilla, Sevilla está en Andalucía, Andalucía está en España y al final todos estamos en la tierra, ¿no? O sea que no solo tenemos que tener en cuenta nuestros actos en nuestra vivienda, sino que tenemos también que tener en cuenta nuestros actos a nivel mundial. Entonces, primero lo que hicimos fue eso, ponerlo en situación, nos presentamos y la idea era apoyarnos mediante un PowerPoint. En el PowerPoint poníamos todo, cómo se hace el plástico, de dónde se saca, para que conocieran ellos el proceso. Poníamos también la problemática, no solo, bueno, el plástico, las imágenes que hemos visto ahora, ¿no? Que ya está muy visto, ya sale mucho en las noticias, que el plástico está matando a los peces, que hay un problema grande en el mar, ¿no? Pero no solo, tú dices, bueno, un pez que me afecta a mí, pero si comes peces y esos peces han comido plástico, tú estás también comiendo plástico. Le enseñamos que en la pasta de dientes también había plástico, o sea que es algo ya, es un problema para ellos también. Y eso como que le hace situarse de, mira, me tengo que poner en serio porque ya no solo está afectando a otra cosa que me puede importar o no, pero a ti, si te ocurre, te importa. Entonces eso, y luego también la importancia de impactar. Nosotros no queríamos poner algo que fuera suave, que dijera a los niños, bueno, tampoco, no. Le pusimos imágenes de fotos que hemos encontrado así durillas para que ellos dijeran, joder, está. Y la verdad es que las imágenes sobre todo es lo que les causa impacto a ellos. Y luego eso, no solo queríamos dar la información de que era importante reutilizar, sino también un montón de opciones para que ellos pudieran reducir el tema del plástico, como por ejemplo la bolsita, que si queréis cogerla y pasándola por ahí está súper bien. Decidimos que ya que estamos dando motivos, estábamos dando soluciones, nosotros queríamos aportar también una solución a ello que fuera viable y que la pudieran tener de primera mano y primer contacto. Entonces, cada vez que terminaba, bueno, la primera semana no, pero le dimos a todos los participantes, les dimos una bolsita. Entonces ellos ya tenían, como ya sé lo que tengo que hacer, ya tengo un primer paso para poder conseguirlo. Luego también, por ejemplo, yo tengo bastante cositas de todo este tema, entonces yo a las clases me llevo, por ejemplo, la copa menstrual, las compresas de tela, los cepillos de dientes de bambú, y eso a los niños les causaba como impacto, les gustaba, en plan de, joder, hay más opciones de lo que yo me creía.
Bueno, ahora va a contar ella también una anécdota. Y bueno, el tema luego, eso ya la parte más teórica, ¿no? Y luego ya la parte más práctica, que como ha dicho Alba, teníamos el problema de, ¿llevamos nosotros los carteles diseñados, los murales diseñados, o dejamos mejor que ellos sean los que tengan la idea? Y decidimos, bueno, nosotros llevábamos nuestras ideas por si acaso no cuajaba ninguna, pero la idea era que ellos usaran su imaginación y como motivar un poquito también a que ellos estuvieran más activos en el proceso. Entonces al final conseguimos que todos tuvieran su idea, su mural personalizado, todos prácticamente basándose en lo que nosotros habíamos dicho, habíamos contado en el PowerPoint, pero la verdad es que salió bastante bien. Y eso, el boceto, la idea de ellos y luego ya la ideación del mural, que ya con todos los materiales que habíamos tenido, muchos colegios, como dijo ella, trajeron lo suyo y ya veréis luego el resultado. Bueno, pues aquí tenemos también nosotros a los colegios que participaron, que hacían sus recogidas de tapones de plástico de distintos colores, botellas y envases de tetabrí y cosas que estuvimos utilizando en los murales estos. Luego después yo, por otra parte, me dediqué a reciclar botellas de los bares de plástico como en un salón de juego que hay en el barrio. Y allí se gastaba bastante envases de plástico de estas botellitas y ajunté una gran cantidad que con esas tuvimos para hacer todos los murales y además en la factoría adornamos un muro de la factoría con botellas de plástico cuando expusimos la exposición de nuestros cuadros. Bueno, pues esa foto que veis ahí detrás proyectada es el resultado de un poquito de cada uno de nosotros. Es la creación de ese mural, es el árbol de la Recollinca, que fue un proyecto que adoptamos y que se convirtió en el proyecto de partida. Es nuestra primera toma de contacto, sobre todo como grupo, en el que empezamos a trabajar. Eso, se fue conformando el grupo, fue un espacio de creación. Vale, está hecho, utilizamos una caja de cartón de frigorífico súper grande, que alguna de nosotras se encontró por ahí. La cortamos, la forramos con papel continuo y la pintamos, y eso fue un poco el principio de todo. Para ver, dijimos, vamos a ver cómo funciona. Nuestro primer taller fue en el Colegio Moruve. Fue un poco también de prueba, porque era el primero y tal, entonces como era también nuestra primera vez, fuimos un poco tanteando en la duración del vídeo, porque hacíamos eso, primero una charla introductoria con un vídeo, con su PowerPoint, su presentación, y después plasmar eso que había surgido en el aula en los murales. Y pues ahí pues vas descubriendo las cositas que tienes que tener en cuenta, la duración del vídeo, qué es lo que llama más la atención, qué es lo que les llama menos, tal. Y una cosa súper interesante también, que bueno, ya han dicho mis compañeras, que trabajamos en todo momento con grupos de diferentes edades. Entonces ya luego en el análisis y la conclusión veréis qué es lo que se fijaba cada grupo, qué cosas interesaban más, por tema también de edades. Los niños en el Moruve participaron muchísimo, les encantó y vimos que trabajamos muy bien y pudimos hacer cositas bastante interesantes. El proceso no fue lineal, sino fue un continuo feedback entre ellos y nosotros y todo. Y bueno, hicimos dos murales, si le puedes dar. En ese mural es bueno, lo va a explicar, sí. No, este mural está formado por una composición de 4, porque como el dinero llegó más tarde, tuvimos que encargar los murales que después vendrán de cartón, entonces esta fue como la primera solución que pudimos hacer. Bueno, este mural surgió porque querían, bueno, como nosotros habíamos explicado en qué acabaría el mundo
bueno, de aquí a 50 años, si seguíamos por el mismo camino, pues ellos quisieron representar eso. Cómo quieren el mundo, que es lo que está a la izquierda, y cómo será si seguimos con este consumo masivo de plástico a la derecha. Y eso negro y rojo son nubes tóxicas, según ellos. Y una tumba de que muertos todos, vaya. Bueno, aquí, por ejemplo, les enseñamos un... ¿Vosotros cuánto creéis que tarda en descomponerse una colilla de cigarro? Decirme años. ¿Tela cuánto es? Un poco menos. ¿Cuánto pensáis? Sí, por ahí, más o menos. Entonces, esto a los chavales y a las chavalas les llamó la atención. Y ahí en ese falta el desigual, ¿vale? Ellos lo que querían dar a entender es que si tiramos las colillas por ahí no va a haber flores, ¿vale? Es un poco eso, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, una batería podía tardar 500 años, un pañal 100... O sea, eran datos, la verdad, que alarmantes. Y entonces les llamó muchísimo la atención. Y de ahí parte este pequeño mural. Y este último del Morube lo que representa fue el grupo, era un grupo de chicos que dijo, vale, muy bien todo esto que nos estáis contando, pero es que nosotros no tenemos contenedores. No tenemos contenedor amarillo, no tenemos contenedor azul, no tenemos contenedor para reciclar. Y entonces lo que hicieron fue crear este mural en forma de denuncia de eso, en realidad. Vale, el segundo taller lo realizamos en el centro Alala. Fueron 2 sesiones con niños pequeños, niñas pequeñas. No contábamos con algunos recursos, como la posibilidad de poner un PowerPoint, de poner fotos. Y por tanto nos tuvimos que adaptar a las circunstancias y fue un poquito complicado porque había que tirar mucho de aquellas niñas y fue un poquito más costoso participar, o sea, hacer eso. Agradecer a mi compañera de la segunda fila que nos ayudó muchísimo en aquella actividad con los niños, que le encantan. Y eso, hicimos 2 sesiones y está por ahí. Es que no veo. Claro. Pon el final. Bueno, la historia, ellos querían, digamos, no pudimos ponerle imágenes, entonces, digamos, todo se lo explicamos, todas las imágenes que estábamos poniendo en el PowerPoint en los otros colegios, ahí se lo tuvimos que explicar, ¿no? Y ellos representaron lo que nosotros estamos diciendo de la problemática de los plásticos en el mar y... Bueno, en principio querían hacer una red, al final no acabó una red, acabó un montón de mierdecilla allí suelta y con los peces muertos, que también fue idea de ella, y luego el tema de un barco, y el barco lo hicimos con, la verdad que fue bastante imaginativo por parte de ellos, que eran botellas de plástico chafadas y pegadas. Bueno, este mural lo hicimos en la Flora Tristán y bueno, partió un poco sobre todo de una idea de Andrea y mía, que le queríamos rendir un poco homenaje a Berta Cáceres, que fue una mujer hondureña. Ella era ecologista, estaba contra la explotación del territorio donde se había criado toda su familia, y en Honduras querían montar, no sé si era una presa o una central hidroeléctrica, y todo ese ecosistema se lo iban a cargar. Entonces, bueno, la situación de las personas que son activistas pro el ecologismo y demás es bastante complicada, porque en el mundo muere gente por defender los derechos ambientales, ¿de acuerdo? Y bueno, simplemente queríamos un poco hacerle ese homenaje. Bueno, el CEPER, aquí nuestras compañeras presentes, ¿estáis por ahí? Fueron 2 sesiones, 3 murales y fue súper enriquecedor porque contaron muchas experiencias. Nosotros fuimos con materiales que llevaba la compañera, lo que estaba contando ella antes, pues ahí, ¿estáis alguna? ¿Os encontráis en la foto? Usted estaba seguro, porque usted me suena. Pues
Eso, aquí la compañera llevó algunos utensilios que ya contó antes, la compresa de tela. Yo flipé. Es que justo ese día o el anterior, lo voy a contar, ¿vale? Justo ese... Claro. O sea, ¿cuántas de las personas que estamos aquí, mujeres, que menstruemos, ha pedido alguna vez una compresa? Bueno, pues a mí me dio por primera vez en mi vida una compresa de tela. Y yo, tía, ¿cómo me vas a dar esto? Digo, pero te compro una. Pero, ¿qué dice? ¿Qué dice? Solo lavas y ya te digo, pero ¿cómo te...? Flipando, o sea, flipando, primera vez en mi vida, después de 20 y pocos años, pido una compresa y me dan una compresa de tela. ¡De tela! Porque, claro, y ahí te pones a pensar, bueno, pero, claro, antes de que existieran las del Mercadona, ¿la gente qué usaba? Pues a eso vamos a volver, que ya hemos pedido por ahí algo por internet, porque están muy caras. Bueno, eso es otra historia. Entonces, claro, tuvimos ahí la perspectiva de género en el CEPER. Tuvimos la perspectiva de género al llevar las bolsas de tela, al llevar la compresa, la copa menstrual, no sé qué, no sé cuánto. Y las mujeres nos contaban, claro, es que nosotras antes íbamos, tú llevabas tu bolsita y te echaban por cuarto y mitad, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces intentamos volver un poco a eso. Claro, y son personas que, bueno, que han vivido ese cambio de antes de... Mira, 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 mira. ¿Un tapón de qué? ¿De Coca-Cola? Pues yo lo llevo. Un tampa. Un tampa. Y bueno, este mural me parece precioso, maravilloso y tiene un mensaje increíble. Este mural no debería existir, porque al fin y al cabo hemos montado todo esto por el gravísimo problema medioambiental y de conciencia que hay, y es flipante. O sea, este mural no debería existir. Por favor, reflexionar durante esta noche cuando lleguéis a casa. Este mural no debería existir. Es flipante. Bueno, otro de los colegios que fuimos fue Fray Bartolomé de las Casas, como lo conocemos allí, el Fray. Yo tuve la suerte de estar 2 años trabajando en ese colegio, los 2 años con la misma clase, que fue la misma clase a la que nosotros fuimos a hacer la jornada. Entonces, digamos que yo los tenía ya... Yo le había dado la chapa ya antes sobre el tema del medio ambiente, también hay que decirlo. Pero la verdad es que fue un grupo súper bien. Además, fue uno de los últimos, tanto este como el que voy a decir después, y los dos, la verdad es que fueron muy, muy bien. Bueno, a ellos se le ocurrió la idea le pusimos una de las imágenes, era una tortuga comiéndose una bolsa de plástico. Entonces a ellos se le ocurrió la idea de, bueno, vamos a representar la tortuga, y lo hicimos, ¿de cuánto medía el 1,70 por 1,40? Claro, 1,70 por 1,40, o sea, la tortuga era bastante grandecita. Y una de las cosas, bueno, nos pedían que hicieran un feedback, ¿no? Que no nos pusieran nota, pero como que nos evaluaran un poco de cómo habíamos nosotros estado trabajando. Entonces se nos ocurrió que al ser niños no íbamos a ponerle un cuestionario en plan de ¿cuánto te ha gustado del 1 al 10? ¿No? Sino que queríamos hacerlo como de forma más divertida, ¿no? Y dibujamos una diana en la que con circulitos, lo típico que te ponen las profesoras, pues ponían el circulito según, bueno, pues me pareció interesante en el naranja, me ha encantado, y el corazón en el medio, y al final por todo el mundo, también qué van a decir, estábamos nosotros adelante, o sea. Bueno, y en Andalucía, allí no tuvimos tampoco el PowerPoint, pero la verdad es que allí la dinámica que tienen no es la típica de una profesora dando simplemente la clase charlando, sino que es como todo como muy grupal. Se sientan todos en círculo, entonces como que es muy acogedor, y la profesora la verdad que estuvo encantadora con nosotros, y fue un grupo, la verdad, que sobre todo el niño ese se le ocurría de todo, o sea, de todo. Él veía una cosa y decía, ¡ay, esto es esto! Ay, no, eso es un pulpo. Y se le ocurrió, bueno, un pulpo, por ahí un pez globo también con un círculo,
ponía también, yo qué sé, los corales, la verdad que estuvo, todo lo que se encontraba en verdad, porque las botellas esas las pintaron en otro colegio, él las veía ahí y dice, yo los pego, esto queda aquí bien. Y nada. Bueno, los CDs esos para ellos eran peces globo. No sé si lo veis, están como hinchados, si se le ocurrió a ellos. No, pasárnoslo bien nos lo pasamos, la verdad. Y bueno, lo mismo que ha dicho ante Marta, una de las denuncias que pues tuvieron el Colegio Murube era que sí, que nosotros tenemos, lo que le queríamos enseñar es que nosotros tenemos parte de la culpa y también tenemos parte de la solución, pero no somos nosotros solos los que tenemos que estar activos, el sistema también nos tiene que acompañar. Entonces, una de las cosas a las que llegamos al final a la conclusión era que sí, personalmente podemos tener impacto, pero tiene que ir acompañando con el movimiento del sistema. Ni el sistema puede hacerlo todo, ni nosotros podemos dejar de hacer nada. Entonces, pues, eso, en resumen. Te toca, Antonia. Bueno, y ahora la segunda parte de nuestro proyecto, las jornadas. Bueno, pues eso, tuvimos que transportar todos los murales, eso era para vernos, eso era un show. De verdad, yo os prometo que si nos llegan a grabar nos hacemos famosas por el barrio con los cartones, bueno, increíble. Así que nada, bueno, llegó el momento de montar la exposición y desde aquí quiero agradecer enormemente a Isabel, que ya nos ayudó un poco a montar la exposición y está por aquí. Y nada, bueno, lo que contó Manuel al principio es, ¿veis esa torre que, bueno, esa columna que se está forrando de plástico? Y esto surgió porque, bueno, había píldoras de información a lo largo de todo el espacio, y es que en el mundo cada minuto se compran 1 millón de botellas y una botella tarda en degradarse hasta 600 años. O sea, es que es muy fuerte. Bueno, las partes de las que constaron la jornada fue el taller, un coloquio y un aperitivo. El taller, pues en este hicimos con botellas de agua de 1,5 litros, 2 litros, unas macetas. Entonces, a ver cómo lo explico. Tú tienes la botella, le cortas la cabeza y la pones boca abajo y le haces un agujero al tapón y ahí poníamos un hilo. Y abajo había agua, entonces la maceta estaba arriba y se autorregaba. ¿Sabéis cómo digo? No. ¿Tenemos una pregunta? Ah, pues una... Bueno, mientras busca... Bueno, ¿lo has encontrado? Fantasía máxima. Bueno, pues bueno, aquí podéis ver cómo fue transcurriendo los talleres. Y bueno, el coloquio. Para el coloquio vino Marta Soler, que es una profesora de economía de la Universidad de Sevilla, y fue súper chulo porque bueno, nos hizo ponernos en círculo y bueno, debatimos sobre temas de interés que cada uno tenía y estuvo súper bien. Y el aperitivo. Bueno, aquí nos apetecía hacerlo y aunque sabíamos que iba a ser más caro, apostamos por contratar a una empresa de catering que fuese ecológica, no utilizase utensilios de plástico, fuera artesanal todo y además utilizase productos de temporada. Y lo conseguimos. ¡Sí! y fue, bueno, estaba todo buenísimo, la verdad. Y tenía esta cerveza artesana, negra y rubia, increíble. Y bueno, aquí podéis ver que de verdad no usaban plástico. Y bueno, la exposición, que ahora os vamos a deleitar con unas imágenes de ella, para que os hagáis una idea. Ahí está la torre que os he contado, las píldoras de información que dábamos. Y bueno, aquí voy a ceder la palabra a Andrea, porque esta es la joya de la corona y la hizo ella,
porque le apetecía, pero menudo currazo y qué artista. Bueno, que hay una serie, bueno, ya aquí la historia, ¿no? Que me vició una serie que se llama Doctor Who, que tiene más años que la pila, y hay un capítulo en el que va sobre Van Gogh, ¿no? Y a partir de ahí, pues como que empezó mi obsesión por La noche estrellada. Entonces se me ocurrió un día, digo, bueno, pues vamos a ver si podemos hacer, o puedo hacer yo, ya 15 apuntes y eso, pues un cuadro con material reciclado sobre La noche estrellada, ¿no? Ya había, es decir, que había ya en internet cosas, yo como que amordé un poquito a lo que teníamos, y nada, y aquí quedó ahí el resultado, vamos. ¿Quién va? Bueno, y además invitamos a todos los colectivos ecologistas de la ciudad de Sevilla y acudieron en acción, ecologistas en acción. Y bueno, y estuvieron dando información, folletos que además después dejaron en la factoría y participaron en el coloquio y en todo, y estuvimos súper encantadas de que acudiesen, la verdad. Y bueno, ahora es breve, es un minuto, ¿vale? De la Factoría Cultural nos envían un mensaje a Amapola, pues, y eso que lo vamos a poner. Hola, soy Amapola López de Factoría Cultural en Polígono Sur, y el proyecto Barrios Reverdes para mí es un ejemplo de cómo el arte, la práctica artística, sirve para hacer pasar por tu cuerpo ideas que van a permanecer de alguna manera en ti a partir de entonces, y cómo esa práctica te ha transformado y ya no vuelves a ser la misma persona que era antes de realizar esa práctica. Eso tiene un valor incalculable para las personas que participan de esos procesos y para la comunicación de las ideas, ¿no? Entonces me parece que es un proyecto necesario y que es un trabajo que hay que continuar haciendo con la gente que no tiene ese acceso tan fácil o tan a mano a determinados procesos y prácticas artísticas. Así que enhorabuena al equipo. Bueno, y seguimos con la presentación. Bueno, y ya pues para concluir nuestras conclusiones. Bueno, las conclusiones a las que llegamos, trabajamos con 3 grupos de personas, niños y niñas, jóvenes y mujeres adultas del CEPER, y bueno, la verdad que hemos sacado unas reflexiones interesantes. Por ejemplo, los niños en los talleres lo que más les llamaba la atención eran las fotografías de los animales, empatizaban mucho con ellos. Entonces, lo que querían hacer continuamente era fondos marinos, ¿no? Luego los jóvenes, como hemos visto, adolescentes como vosotros y vosotras, lo que hicieron fue demandas. Al final lo que hacían eran murales demandando cosas, contenedores, mundos mejores, mundos peores, ver esa diferencia. Y luego las mujeres, Paqui, Teresa, Antonia, Dolores, lo que nos demostrasteis es que muchas veces no sabemos si vamos hacia adelante o hacia atrás, porque resulta que cuando os enseñábamos una bolsa de tela nos decíais, ya, si es que yo esto lo he hecho toda la vida, si es que al final el plástico es algo súper reciente. Con lo cual hay que poner también en valor todo ese conocimiento, esa sabiduría que se ha tenido antes y que se ha puesto en práctica, que de repente con la excusa del avance se ha retrocedido. O sea que es mortal. Entonces, vosotras yo creo que nos disteis ese aprendizaje y ese conocimiento y la verdad que fue muy importante. Otra de las conclusiones a las que hemos llegado, que es que el arte es una herramienta maravillosa para hacer pequeños cambios o grandes transformaciones. Y bueno, que la verdad a nosotras nos gustaría seguir. Sí que es cierto que muchas veces en los proyectos que la gente, nuestros compañeros y compañeras hablan, no dicen tampoco lo negativo, parece que todo es estupendo. A nosotras nos ha costado bastante, la organización ha sido bastante dura, le hemos dedicado un montonazo de tiempo. Al final, lo bonito que era estar con la gente se iba en un suspiro, ¿no? Como quien dice, y la organización y el estar ahí preocupadas porque saliese adelante es realmente lo complicado. Las jornadas nosotras hemos evaluado.
Bueno, y lo complicado también de llevar esa clase, o sea, pasar automáticamente de seño a maestra, a los niños llamando de maestra, y llevar esas clases con esos niños, que ha sido maravilloso, unos niños súper listos, algunos súper porculeros, pero estupendo. Hay que contarlo todo. Pues ya está. Y con eso, las jornadas nosotras creemos que no, sinceramente, no cumplieron el objetivo que tenían, que eran un poco acercar a todo ese alumnado a la factoría, pero sorprendentemente cumplieron otros, o sea, nos sorprendieron, ¿no? Y es que otra gente que no se había acercado a Polígono Sur, gracias a las jornadas se acercaron. Pero bueno, ahí tenemos que decir que creemos que falló esa difusión. También es cierto que luego la exposición estuvo, creo que ha estado colgada como 2 meses y algo, entonces, ¿cuánta gente al final ha podido verla? Con lo cual nosotras hicimos esa evaluación que salimos un poquillo descontentas, pero luego al final ha pasado por mucha gente. Y yo me llevo, bueno, se lo contaba a mis compañeras, me llevo, no sé, una anécdota que es de un niño justo que pasaba por allí, que me llamó maestra, ¿dónde está mi mural? Que quiero llevar a mi familia a que lo vea. Con lo cual yo creo que, bueno, pues ese tipo de cosas, no sé, te hace sentirse bien, ¿no? Como que el objetivo se ha cumplido. Así que bueno, dejo por si quieren decir algo y si queréis preguntar algo y gracias.